Hola alumnos y alumnas. Bueno, como ya nos habrán visto en las clases de Teoría de la Comunicación 2, somos residentes, yo soy Belén. Yo soy Soledad. Y estamos acá en esta ocasión para poder desarrollar la clase sobre hipermediaciones del autor Carlos Escolari. Nos vamos a centrar en el capítulo número 3, ya que, bueno, como habrán visto, la semana pasada estuvimos enviándoles un pequeño resumen del capítulo 2 como para poder ingresar a este tema, del cual ahora también le vamos a estar enviando un videíto explicativo y muy divertido sobre lo que desarrolla el autor en ese capítulo 2, que es básicamente, bueno, los distintos conceptos que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos años sobre las nuevas tecnologías. Ahora, lo que trata esta clase va a ser específicamente del capítulo número 3. Vamos a empezar entonces esta presentación del capítulo 3, pero comenzando con aquella definición que trabaja Escolari en el capítulo 2 sobre hipermediaciones. Él introduce este concepto para dar cuenta de estos procesos actuales de intercambio, de producción y de consumo que se dan en entornos donde sujetos, medios, lenguajes se interconectan tecnológicamente de manera reticular entre sí. Las hipermediaciones entonces las podemos pensar como aquella trama de reenvíos, de hibridaciones, de contaminaciones, que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades, la diversidad de textualidades a una masa de bytes, permite articular dentro del sistema mediático. Así es, pasamos ahora entonces a la siguiente diapositiva, donde, bueno, Escolari lo que propone es hacer un recorrido para poder comprender a las hipermediaciones, entendiendo que no nacen de la nada, ¿no? Sino que están imbricadas en procesos que la anteceden. Así dice, por ejemplo, que en los años 70 ciertas teorías de la comunicación ya planteaban abandonar esquemas lineales y poner la mirada en los procesos de comunicación. Y desde los años 80, dice el autor, ya se evidencia que estas nuevas tecnologías de comunicación presentaban características que el modelo uno a muchos no podía explicar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, por la interactividad presente en las nuevas tecnologías que prometían más contenidos de diferentes soportes y lenguajes, por la mayor interacción y por la creciente desmasificación que estos medios presentaban. Entonces, estos nuevos medios o hipermedios interactivos, desmasificados, donde se dan procesos conflictivos, negociados, donde aparecen nuevos roles y participaciones entre los usuarios, ponen en jaque a las viejas teorías de comunicación de masas, aunque éstas se siguen aplicando al análisis de los nuevos procesos digitales de comunicación. Los diversos enfoques, las diversas corrientes teóricas van a tomar posición en relación al rol de las hipermediaciones en este momento. Podemos decir que hay una contraposición de paradigmas en este sentido. Por un lado tenemos el paradigma de la continuidad crítica, y por otro lado el de la discontinuidad acrítica. La continuidad crítica refiere a aquellas posturas, enfoques que ven a los nuevos medios de comunicación como una fase más en la evolución del ecosistema comunicacional, como una fase donde el desarrollo político, cultural, se sigue sosteniendo y se sigue desarrollando con las mismas lógicas con las que se vienen dando desde hace décadas y bajo los mismos intereses económicos. En cambio, para los discontinuistas acríticos, en cambio ellos ven a los hipermedios como la representación de una revolución, ¿no? Una revolución que va a quebrar con el pasado, que cambia completamente las reglas del juego cultural, social. Ellos consideran que las tecnologías digitales están destinadas a crear una sociedad más igualitaria y más democrática. Bien, en esta diapositiva lo que podemos ver en relación a estos diferentes paradigmas, a estas contraposiciones, justamente la cantidad de paradigmas discursivos que hay y que vienen analizando la comunicación desde hace ya muchas décadas, como explica el autor. Tenemos por un lado el paradigma crítico, bueno, según lo que dice en el capítulo 3, empieza con una condena a la industria cultural de Adorno y de Horkheimer por allá por el año 1981,
Luego continúa con reflexiones de Marcuse en el 2001 y de Habermas en 1988 sobre el capitalismo tardío de los años 60 y concluye con una crítica a la razón informática que hace Maldonado en 1988. Dice Scolari, por cada pensador que desarrolla una mirada crítica frente a la revolución digital, nos encontramos con cientos de despreocupados intelectuales agitando sus banderas tecnológicas. Es decir, que está bastante equilibrado, digamos, la cantidad de teóricos entre los que están en contra de estas nuevas tecnologías y los que están a favor. Después tenemos el paradigma empírico-analítico, el que continúa, que es una investigación de tipo cuantitativa que caracterizó esta tradición de estudio, en realidad se caracterizó justamente por hacer un montón de investigaciones que tienen que ver con contabilizar escenas, estudiar audiencias, y lo que va a decir el autor es que muchas tradiciones que han estudiado los medios de manera intensiva podrían tener un valor en la investigación de los nuevos medios, ¿no? Una de esas es la Mass Communication Research. Por otro lado, el tercer paradigma, el interpretativo cultural, más conocido como el paradigma de los estudios culturales, plantea que los nuevos medios, si bien no rompen con el pasado, sí expanden la capacidad de producir del espectador usuario. Uno de los teóricos de los estudios culturales, Marshall, plantea que en realidad él denomina como tesis de la producción cultural a este enfoque que reivindica y que estudia lo que los usuarios hacen, lo que los usuarios producen con los hipermedios. Y por último, el paradigma semiótico discursivo aporta premisas que vienen planteando desde hace décadas. Scolari dice que para los semióticos discursivos suenan como viejas melodías, planteos, premisas que hoy parecieran muy innovadoras y muy novedosas, pero que en verdad los teóricos del paradigma semiótico discursivo vienen trabajando desde hace décadas. Una de esas ideas es que ningún texto está aislado de los demás, sino que todos los textos están vinculados entre sí de forma reticular. Y otra de las ideas es que el lector tiene siempre un rol activo en los procesos de interpretación. Así es, en esta siguiente diapositiva lo que podemos ver es que, el autor va a decir que las corrientes críticas y acríticas lo que hicieron fue aplicar las viejas teorías de comunicación de masas a un nuevo objeto científico que son los medios digitales o la sociedad digital. Y que fue una tarea importante y necesaria porque demuestra la variedad y la complejidad del dominio digital y la necesidad de poder ir más allá de estos enfoques, ¿no? Entonces él va a decir que el modelo de comunicación de masas hizo en realidad un trabajo importante y necesario, pero que hoy no alcanza para analizar a los hipermedios porque estos ya no son medios masivos. De lo que va a hablar Scolari es, va a poner, va a exponer sus ideas y va a tomar de distintos autores algunas frases con las que él comulga. Por ejemplo, él va a decir que, como dice May, que es un teórico inglés, que existen suficientes métodos analíticos para manejarse sin tener que inventar continuamente nuevos paradigmas para poder entender a este avance tecnológico. Pero lo que él agrega es que lo que interesa es combinar lo viejo y lo nuevo, ¿no? Dice él, mirar el pasado, tratar de incorporar estas corrientes que en realidad tienen mucho para decir, pero teniendo en cuenta que puede haber falsas oposiciones, pero también nuevos saberes para integrar. Entonces, ahí retoma algunos autores como por ejemplo a Raymond Williams de los estudios culturales, quien dice que hay que analizar, que analizar solamente efectos es superficial si no se analiza las relaciones entre tecnología, sociedad y cultura. O sea, cada uno, según el paradigma desde donde se pare, va a tener una visión. Por ejemplo, en el caso de Williams, que obviamente está dentro de los estudios culturales, es el padre de los estudios culturales, va a decir que siempre hay que tener en cuenta la sociedad y la cultura en la que esta tecnología está inmersa. Entonces, lo que propone es superar la oposición entre un determinismo tecnológico y un enfoque sintomático, construyendo una historia social, dice él, de la tecnología. A partir de todas estas pistas que va encontrando Scolari, él propone entonces una filosofía retroprogresiva, dice, que permita recuperar viejos
conceptos, algunas teorías clásicas, algunos paradigmas clásicos, redescubrir conceptos olvidados e inventar lo que falta. Pasamos, si te parece, Belu. Sí, cómo no. Por un lado, entonces, las viejas teorías que siguen realizando aportes al análisis de los hipermedios, y por otro lado tenemos que el auge de estas nuevas tecnologías y experiencias comunicativas viene dando lugar a su vez a nuevas teorías de la comunicación que buscan analizar a estos nuevos medios con sus características. Entonces, va a decir Scolari, si nuestro objetivo es teorizar las hipermediaciones, además de mirar hacia el pasado de las teorías tradicionales de comunicación de masas, debemos también mirar hacia los costados, hacia nuevos campos de saber, y ahí entran el gran paraguas de las ciberculturas, va a decir él, que viene a unificar, a integrar distintos campos de saber. Así es. Bueno, acá lo que vamos a poder ver en esta diapositiva es el concepto en sí de ciberculturas, que reúne una gran variedad de discursos sobre las tecnologías digitales, como decía Sole, y aparte con un tono de gran optimismo, ¿no? La evolución de lo que fueron las ciberculturas se puede dividir en 3 fases que se mencionan acá: la cibercultura popular de los años 80, la segunda fase que es ciberculturas académicas de los 90, la tercera fase que son las ciberculturas críticas, y lo que él va a decir es que estas etapas se fueron desarrollando y que si bien no son lineales por justamente estar abordadas durante diferentes años de distintas maneras, que se suman, digamos, tienen nuevos conceptos para sumar a este desarrollo teórico de lo que son las nuevas tecnologías. Entonces él va a decir que en esta primera fase se hace lo que es la cibercultura popular, una reflexión descriptiva en tono didáctico por los pocos conocimientos que había en su momento de cultura digital. Ya en la segunda, a partir de los 90, con las ciberculturas académicas, se suman nuevos investigadores que van a renovar métodos y teorías, dándole un perfil un poquito más académico a las investigaciones. Se empiezan a investigar y a explorar las redes desde una ecología de la comunicación. Y en la tercera fase, que es la de las ciberculturas críticas, se llega a una internacionalización de la producción teórica, ¿no? Se incorporan dominios y se exploran interdependencias, y el ciberespacio ya no es considerado como un espacio de escribir, sino que se considera un lugar donde poder contextualizar resultados más problematizadores. Es un ámbito generador de discursos, va a decir él, y un espacio, en realidad se va a decir en ese momento, ¿no? O sea, en la fase de las ciberculturas críticas, se va a decir que ya se habla de un espacio generador de discursos enunciativo donde se expresan además diferentes intereses. Por un lado, a las ciberculturas, y por otro lado tenemos a los estudios sobre Internet, que empiezan a aparecer cuando se repliegan un poco las ciberculturas. Los estudios sobre Internet han aportado análisis interdisciplinarios, han explorado y exploran nuevas metodologías de análisis y realizan sus investigaciones desde diferentes perspectivas, discursivas, estructurales, socioculturales, entre muchas otras. Estos estudios sobre Internet plantean la necesidad de investigar casos específicos. Se compara acá un poco a la Internet con el mundo. La Internet es tan vasta, es tan inabarcable como el mundo mismo, y por lo tanto es necesario hacer recortes, tomar casos específicos para poder analizarlos e investigarlos en profundidad. Muy bien, y por último, cerrando a modo de cierre este capítulo, el autor se va a hacer varias preguntas, entre ellas si necesitamos nuevas teorías para los nuevos medios y cuál es el desafío que nos espera, dice él. Bueno, el desafío que él considera es recuperar conceptos, hipótesis y métodos de las teorías tradicionales, al mismo tiempo que se desarrollan nuevas categorías en sintonía con las transformaciones, dice él, de esto que es un ecosistema mediático. Pero volviendo al aporte que hace el autor, él no quiere contraponer las viejas teorías con las nuevas, sino que él habla todo el tiempo de una combinación, ¿no? Lo que él va a decir que es mapeando los diálogos e intercambiando ideas, cómo podemos abordar este análisis de las hipermediaciones, y que es un muy buen momento de la historia de la comunicación para ponernos creativos, en realidad no para estar anulando una teoría por sobre otra.
y dice, necesitamos el conocimiento acumulado por las teorías de la comunicación de masas del último siglo, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que esa producción no es suficiente.